Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos, que la paz de Cristo sea sobre usted hoy y siempre, recordando que siempre tenemos que estar fortalecidos con la palabra del Señor. Abran su Biblia en 1 Corintios 2:14, que dice así: la palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en esta mañana, recordando, mi Dios de la gloria, que tú siempre estás con nosotros, siempre estás dándonos una guía, dándonos una esperanza, dándonos una fortaleza, Padre, porque muchas veces queremos desfallecer, muchas veces queremos caer, muchas veces queremos tirar nuestro ministerio al suelo, pero tú estás ahí, Señor, para impulsarnos, para darnos una palabra de aliento. Esto se refiere a los que todavía no se han convertido y carece de vida y sabiduría sobrenatural. Así es, mis santos hermanos. Hay dos clases de hombre en la tierra. El hombre natural, que no conoce a Dios, y el hombre espiritual, que conoce a Dios a través de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos habla, eso es lo que nos dice, mis santos hermanos, la palabra de Dios. Es importante analizar a través de la Escritura, mis santos hermanos, que muchas veces el hombre natural no entiende. El hombre natural, para él le parece locura, no busca a Dios, no quiere entender. ¿Por qué? Porque él lleva una vida desenfrenada, él lleva una vida de acuerdo a sus instintos, de acuerdo a su caminar diario. Y eso es lo que nos enseña en esta mañana la palabra de Dios, que el hombre natural no le agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis santos hermanos, el hombre natural, esto se refiere a los que todavía no se han convertido y carecen de vida y sabiduría sobrenatural, discernimiento espiritual mediante la iluminación de la palabra. El Espíritu Santo suministra a sus santos la capacidad para discernir la verdad divina, mis santos hermanos. Aquellos que son muertos en un sentido espiritual son incapaces de comprender la palabra del Señor. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en Salmo 119, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor en este día. Aleluya. Santo, poderoso eres, Padre. ¿Quién como tú, Señor? Señor mío y Dios nuestro, siempre activo, siempre atento. Dice la palabra del Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El hombre natural pide que abran sus ojos para ver las maravillas de la ley de Dios. Aquellos que los muertos en sentido espiritual son incapaces de comprender, tienen que pedir la sabiduría al Señor para que Dios les abra los ojos, para que Dios les abra el entendimiento y pueda la luz del Evangelio, pueda la luz de la palabra del Señor ingresar, entrar en ellos, mis santos hermanos, porque eso es lo que Dios quiere, que la palabra entre, que la palabra te llene, que la palabra te haga fructífero para que tú puedas entender, para que tú puedas dialogar, para que tú puedas andar en ella, porque ella es luz, ella es lámpara a tus pies. Eso es lo que nos dice, mis santos hermanos, la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. San Juan 5:37-39. Veamos qué nos dice sobre el hombre natural, que es el hombre natural, y Dios quiere que ese hombre natural se llene del conocimiento de la palabra del Señor. San Juan 5:37-39 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto sus aspectos, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Hablándole a
a los judíos, mis santos hermanos, que tenían que creer en la palabra de Dios. En la palabra a ellos no entendían, no tenían el entendimiento, porque ellos eran personas natural y no creían en el mensaje, no creían a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Cristo le dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Es importante, mis santos hermanos, que tú que eres católico, que tú que te crees católico, tienes que escudriñar, tienes que buscar, tienes que indagar, tienes que investigar a través de la palabra del Señor, para que Dios te restaure, para que Dios te levante y Dios te haga un hombre sobrenatural, mis santos hermanos. Eso es lo que nos habla del hombre natural. El hombre natural no tiene entendimiento, el hombre natural no le agrada al Señor. Así es, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor en esta mañana. Así es. La doctrina de iluminación divina no enseña que lo sepamos todo. Deuteronomio 29. Veamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Es importante tener conocimiento de la doctrina, tener conocimiento de la palabra del Señor, que dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de el Señor, o toda la palabra de la ley. Siempre hay palabras que son secretas, que no le da al hombre indagar, que no le da al hombre a saber más de lo que Dios le puede dar a saber, porque muchas veces Dios le da razonamiento, muchas veces Dios le da entendimiento sobrenatural, y el hombre, mis santos hermanos, pisotea el evangelio, pisotea la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios nos enseña. El hombre natural no entiende, el hombre natural no tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, porque no se la ha revelado a través del Espíritu Santo de Dios. Y para ser revelada a través del Espíritu Santo de Dios, tiene que haber un encuentro con el Señor, tiene que haber una sedienta de palabra, tiene que haber un acercamiento a Dios. Y el que no se acerca a Dios, ¿cómo puede agradarle a Dios, mis santos hermanos? Es imposible. El hombre tiene que buscar a Dios. El hombre tiene que tener un diálogo, tiene que tener un encuentro, para que esa palabra espiritual llegue a tu vida y te cambie tu manera de fortalecer, tu manera de andar, tu manera de caminar. ¿Por qué? Porque el hombre, mis santos hermanos, que no tiene a Dios, está muertos en delitos y en pecado, y eso lo vemos por la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Aquí vemos en Efesios 2:1 que dice así la palabra del Señor: cuando nosotros éramos muertos, cuando nosotros éramos apartados del Señor, cuando nosotros no entendíamos y Dios nos la reveló. Dice así, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y en pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es, mis santos hermanos. El hombre natural es hijo de ira. El hombre natural no puede tener un diálogo, no puede tener un acercamiento a Dios, mis santos hermanos. Y eso es lo que Dios nos habla, y eso es lo que Dios nos manda. Dios nos redarguye que busquemos de Dios. Pongámonos en un ejemplo. Cuando Dios formó a Adán y Eva, mis santos hermanos, Dios los hizo para alabanza, para
que Dios se deleite viéndolos, dialogándolos y observándolos, cuidándolos, protegiéndolos, mis santos hermanos. Y Adán y Eva eran unas personas que conversaban, eran unas personas que dialogaban con Dios, porque ellos eran unas personas que estaban sobre lo natural. Quiere decir que ellos tenían el conocimiento de Dios, y eso es sobrenatural, mis santos hermanos. Pero por un momento de descuido, digamos así, ellos dejaron una ventanita abierta y vino la influencia del enemigo y le robó toda esa bendición, mis santos hermanos, y quedaron naturalmente desprotegidos de la presencia de Dios. Quedaron abandonados del manto de Dios, quedaron asolados, mis santos hermanos, quedaron abandonados, quedaron sin esa muralla, quedaron sin esa protección. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aún en su misericordia, aún en su gracia, en su amor, mis santos hermanos, Dios los cogió y los llamó. Dios los cogió y los llamó, aún ellos estando en pecado. Dios los cogió y los llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? El hombre se asusta, mis santos hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Se asusta, se sorprende. Así como hoy en día, cuántas personas se asustan, se alejan, no quieren saber nada de Dios, no quieren, se apartan, mis santos hermanos. Y eso es lo natural, eso es que estamos en lo natural, estamos alejados de Dios, somos hombre natural. Pero el hombre que es sobrenatural, que es sobrenatural y que tiene la gracia y que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene que seguir acercándose a Dios, tiene que seguir buscando a Dios. Y esto lo vemos por la palabra del Señor. Y dice así, Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es, mis santos hermanos, nos dio vida con Cristo. Por gracia soy salvo juntamente con Él. Nos resucitó y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó porque éramos muertos delante de Dios. Moralmente éramos muertos delante de Dios. Físicamente éramos muertos delante de Dios. Dios no nos miraba a nosotros porque estábamos contaminados, estábamos en pecado, estábamos en delito, no valíamos nada, mis santos hermanos. Pero esa misericordia, esa justicia de Dios se volvió en misericordia, y Dios nos rescató y Dios nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, mis santos hermanos. Eso es lo que quiero que en esta mañana nos entendamos, tú y yo nos comprendamos lo que la palabra del Señor quiere decir. Dice: para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riqueza en su bondad para con nosotros en Cristo, porque por gracia soy salvo, por gracia somos salvos, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea la gloria del Señor. Por eso dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Para él le parecen locura, le parece, mis santos hermanos. Y eso es lo que las palabras del Señor nos enseña en esta mañana. Locura del Evangelio. Locura una predicación, locura un aleluya, locura que tú le digas Dios te bendiga. Él se enoja. Así es, mis santos hermanos. Pero aquí estamos la palabra de Dios. Versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, mis santos hermanos. Como es obvio, los incrédulos pueden reconocer las fallas y los defectos de los creyentes, pero no son capaces de evaluar su naturaleza verdadera como personas espirituales que han sido transformadas en hijos e hijas de Dios. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que hacernos una evaluación delante de Dios para día a día ir
perfeccionándonos día a día, ir caminando bajo la palabra de Dios. Y el cristiano que acepta a Cristo, el cristiano que está bautizado bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, mi santo hermano, tiene el conocimiento, tiene la mente de Cristo. Y esto lo vemos por la palabra del Señor. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solo el Espíritu Santo conoció la mente del Señor. Solo el Espíritu Santo escudriña la mente del Señor. Un ser humano natural no conoce la mente del Señor. Un ser humano sobrenatural puede llegar a conocer la mente del Señor a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la lectura de la palabra del Señor. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Es una ventaja, es algo que Dios nos da, mis santos hermanos, de conocerlo a Él a través de la palabra del Señor. No es porque quizás nosotros valemos más ni que seamos importantes, no, sino es porque le hemos creído a la palabra del Señor. Si tú le crees en esta mañana la palabra del Señor, tú le vas a conocer a Él a través de la palabra del Señor. Dice la mente de Cristo. Isaías 40:13. Veamos qué nos dice Isaías 40:13 de la mente de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así, 40:13 Isaías: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? Mis santos hermanos, Isaías destacó la sabiduría incomparable de Dios. Pablo aludió a este versículo en conexión con la sabiduría de Dios en su trato con los judíos y los gentiles, y con la sabiduría que imparte al creyente espiritual. Romanos 11:34. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Mis santos hermanos, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Fue el Espíritu Santo de Dios. Así es, mis santos hermanos. En esta mañana podemos analizar dos aspectos fundamentales. El hombre natural que no percibe las cosas de Dios. El hombre natural que para él se le parece en locura lo que hacen los hermanitos, los aleluya, mis santos hermanos. Pero el hombre natural está separado de Dios. Pero el hombre natural está separado de Dios porque él quiere separarse, él quiere ir solo, él quiere hacer su propio instinto, su propio ego, su propio yo, quiere formarlo. Pero Dios no quiere que tú vivas tu propio yo, Dios no quiere que tú vivas tu propio ego, sino que Dios quiere que tú vivas sobre lo natural, mis santos hermanos. Y vivir lo sobrenatural es aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene el Espíritu Santo de Dios, toma posición en tu vida y te hace una nueva criatura y te pone en un plano que dice en la segunda carta de Corintios 5:17. Y aquí, vamos a dar lectura para tener más énfasis a la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Tienes que tú vivir en lo sobrenatural. En lo sobrenatural tienes que caminar, en lo sobrenatural tienes que andar, mis santos hermanos. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si tú estás en Cristo, eres sobrenatural. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Depende de ti que tú lo busques al Señor. Dios te bendiga.